no es tanto sobrevalorada. Yo creo que Europa se divide en dos. Lo que, o sea, nuestra experiencia, o yo hablo de mi experiencia en Holanda y mi experiencia en Portugal, me ha hecho conocer dos Europas muy totalmente diferentes, porque la gente casi no migra para Portugal, porque la gente prefiere ir a España, Australia, Canadá. Y cuando ya vives como la experiencia, si te das cuenta el por qué, sí, porque literalmente migrar para acá no, si tú lo que piensas es solo en dinero, no es rentable. Bueno, ese es otro imaginario que también tenemos cuando migramos. A buscar empleo y literal, no toca puertas y puertas y puertas y todas se cierran, todas. Usted llega a un punto que el desespero usted le gana porque claro, uno ya no tiene, ves que el dinero va para abajo, sin empleo. Cuando llevamos 15 días sin nada y sin nada, todos los días esa lucha mental de que si tomé la decisión correcta, no tomé la decisión correcta, si vale la pena tanto desgaste o no vale la pena. Yo creo que eso ha sido como lo más difícil de todo. Entonces yo creo que literal eso es la migración, es dejar algo muy esencial tuyo en tu país, en tu tierra, por venirte a mirar algo que muchas veces nunca encontramos y nos damos cuenta ya muy tarde que es que eso que estábamos buscando lo dejamos atrás, que es nadie es profeta en su propia tierra. Y aunque uno no lo crea, uno a veces cuando está en su propio país, uno crea una zona de confort porque sabes que de alguna forma u otra vas a lograrlo y no vas a pasar necesidades. Pero cuando estás fuera de tu tierra, sabes que o te toca salir de tu zona de confort, te toca hacer lo que sea o vas a sufrir. Lo que me tiene aquí luchando, guerreando, ha sido la esperanza de ver que también a lo que llegué, a lo que he conseguido ahora, he ido creciendo y que he estado escalando de a poquito. Entonces, claro, a veces yo veo como que siento que estoy en un pozo y digo, yo ya no puedo más, como que o se hunde el barco del todo o salimos a flote, pero como que estoy ahí. Pero cuando empiezas a mirar en perspectiva, con más calma, con paciencia, te das cuenta que no, que el barco ha ido subiendo y que uno ha ido subiendo y que la esperanza todavía está ahí vigente. Hola, mi gente linda, mi gente bella. Aquí tengo un super personaje. Ella se llama Jennifer, viene no de Medellín, ¿de dónde es que vienes? Bueno, de Antioquia. Ella es De Medellín, antioqueña, de Medellín, de nací en Medellín, pero vivía en Envigado. Envigado, amo Envigado. María, hombre. Se me cambia el acentico que yo ya a veces no siento que tengo un acento. Ya sabemos por qué, que es muy pegajoso. Jenny, gracias por este momento para estar aquí filosofando juntas. El tema de hoy es un tema muy bacano, ya lo expliqué en la introducción, pero creo que esto es algo que nos pega demasiado a todos y es ese duelo migratorio. Yo digo como a veces, yo digo a veces no me siento, yo hasta mi propia, cuando volví a Colombia, eso que eso fue hace 2 años, yo dije, "¡Ah! Esto está carísimo". Eh, no voy a decirte mentiras que la percepción de seguridad como que al principio, ya después dije, bueno, dejemos la pendejada que yo aquí crecí y nunca me ha pasado nada y no me va a pasar nada, entonces como que bajémosle los humos a esta extranjera colombiana en Colombia, ¿no? Y después, sí hubo muchas cosas que yo digo como que hay que volver a aprender porque nos desligamos de eso, ¿no? Y, y nada, tú estás en Portugal. ¿Cómo se diría? Es que claro, si estuvieras en Brasil diría do Brasil, do Portugal. Pero suena demasiado brasileño. Aquí en portugués es totalmente diferente al portugués que sale en Brasil. Bueno, Yo, primero, hola, gracias por la invitación. Es un placer estar acá, un poquito nerviosa. No soy muy dada a hablar en cámaras ni nada, soy más bien muy penosa. Y sí, vivo en Coimbra, una ciudad en Portugal. Es una ciudad muy conocida por la Universidad de Coimbra, que es una de las más antiguas de toda Europa, que aún sigue en funcionamiento.
Fuera de eso es conocida porque la Universidad de Coimbra es patrimonio de la UNESCO Es y es una, bonita, es bonita, ¿cómo? es Es bonita. muy bonita, es demasiado hermosa, tiene una arquitectura demasiado bonita, pues lo que es como la universidad principal, porque igual la universidad tiene las facultades por toda la ciudad. Y también pues es una ciudad muy universitaria. Entonces, durante la época de universidad, no se ve gente porque igual es una ciudad un poco sola, pero sí se ve como personas, ¿cierto? Pero cuando los estudiantes están en vacaciones, literal, esta ciudad de por sí sola se ve un pueblo fantasma, o sea, literal, no es nadie en la calle, no es nada. Por ejemplo, yo vivo como en una parte muy céntrica y muchas veces yo salgo a lo que es la ventana o el balcón y literal puede ser las 6 de la tarde y no se ve un carro, no se ve nadie. Y cuando no hay estudiantes, es aún más sola la ciudad. Entonces sí, esta se reconoce como la ciudad universitaria de todo Portugal. Ve, interesante, interesante. ¿Cómo? No sé, porque claro, a ver, yo viví. No, no estuve en Tempito, es que eso suena como larguísimo, pero tuve la oportunidad de compartir contigo, con tu familia, en tu barrio, en tu casa. O sea, es que yo vivo enamorada. Yo soy una fan de Medellín y de los pueblitos, bueno, no pueblitos, pero como Envigado, Ah, Sabaneta, así. Y yo dije, claro, eso es la segunda amiga que tengo paisa y que estuve un poquito como explorando la cultura a través de ustedes. La primera fue en diciembre que vi todo creo que estuve en diciembre ya también, ¿no? No, eso fue en enero. Claro, yo estuve en pleno diciembre, el día de velitas, yo no me acuerdo en qué parte estaba, pero de Medellín, pero no, o sea, qué chimbo. O sea, volver a recordar eso que yo viví mi Navidad en Cali, de chiquita, que era todos los vecinos, la música, cerrando las calles, compartiendo, esa buena energía tan chimba, tan bacana que se vivía. Y lo volví a vivir cuando estuve ahí en diciembre con esta pelada, su familia, la tradición, la comida, ay no, me encantó. Y después cuando estuve contigo, lo mismo, primero que súper excelentes anfitriones. em, yo te he dicho que el país es muy dado a la gente, ¿no? Y depende, sí. Pero creo que también han cambiado muchas cosas. O sea, literalmente, si ponemos como una comparación lo que era antes y lo que se ve ahora, creo que ha cambiado mucho como esas culturas familiares. Por ejemplo, por mi cuadra donde yo vivía antes, pues en Envigado, bueno, no hablo hablar de Medellín porque en Medellín yo vivía en un barrio que se llamaba Boston y literal los que hacían el ruido en Boston era mi familia. Familia los que cerraban la calle, los que hacían sancocho, bueno, y una cantidad de etcéteras y era todo el mes una fiesta. De ahí pues que nos mudamos a Envigado y en Envigado cuando nos mudamos recién llegados era así, todas las cuadras eran cerradas, las familias reunidas, el sancocho con los frijoles, ha cambiado mucho. Entonces, antes, cuando nosotros pues sí nos mudamos a Envigado, era eso muy normal, como ver las familias reunidas, las fiestas entre vecinos, y no solo vecinos, bueno, no sé si en todas partes, pero en Medellín, así no vivas cerca, sos vecino. Así vivas a más de 3 kilómetros, sos mi vecino. Entonces, como que se reunían de todas partes y hacían unas fiestas y eso. Ahora ya no tanto. Ahora se ha culturizado mucho lo que es las fiestas, pero en fincas. ¿Me entienden? Entonces ahora es muy normal ver en diciembre también la ciudad sola, muy pocas familias reunidas, todo muy solo porque claro, ya todo el mundo prefiere fincas y fuera de eso también ha sido un tema complejo lo que es el tema pues como de policías, seguridad, que muchas veces las familias están haciendo las cosas o los frijoles, sancocho, lo que sea en la calle y llega
la policía, que no se puede, que es prohibido, que por favor, que entrarse, que no quitarlo, que la música. Entonces también creo que todo ese tema ha hecho que mucho la cultura de la celebración de diciembre se cambie Mm. y que ahora ya no sea como tanta gente en la calle, sino que sea más bien ya otra vez solo, ya por la gente prefiere sus fincas porque, claro, es como más posible o tienen más permisibilidad el poder hacer ruido, hacer sus, digámoslo, como sus comidas en leña, sin nadie que les esté diciendo no puedes, es prohibido. Entonces ha hecho mucho como que ahora lo que es la celebración de diciembre, claro, se mueva. Y también el tema de que ya ahora mucha gente ha, como pues, como nosotras, abandonamos el país, el barco, para migrar y conocer otras cosas al otro lado. Nada más ayer estaba leyendo de una cosa que, como unas cifras que salió en el DANE, que era la primera vez en Colombia que bajaba tanto lo que era los nacimientos de bebé en Colombia. La fertilidad. Que habían bajado un 13 punto algo por ciento. Entonces, mira que eso habla mucho de cómo, o de que ahora la gente no quiere tener hijos, no quiere tener bebés, y en su mayoría, que hay muchos también han migrado. Yo creo que ahora antes uno hablaba con familias y decía así, una persona está en Estados Unidos, una persona en España, pero se está ahora con familias son, no, es que tantos viven en España, otros en Estados Unidos, Australia, Canadá. Yo creo que ahora la migración está un poco más alta. Sí, es que también siento que obviamente eh, siempre hemos sido muy emigrantes, buscando todo el sueño americano, el sueño europeo, el sueño qué sé yo, ¿no? Y creo que todo se intensificó un poquito después de pandemia, porque siento que en pandemia como que vimos otra realidad. Mucho será, en mi caso, yo nunca me fui de Colombia porque me tocaba, porque era no, era porque tengo sueños muy grandes y Colombia en un momento se me quedó muy pequeño y necesitaba expandir mis alas y aquí estoy. Pero creo que muchos han sido lo mismo. Yo soy una de las que digo, salí de tu país un momento, porque también te permite abrir los ojos, también te permite como quitarte muchas barreras culturales, muchas limitaciones con las que hemos crecido, un montón de cosas, ¿no? Entonces, claro, yo ahora crezco, ahora yo ya veo una Colombia diferente desde otra perspectiva, desde otros ojos, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí bueno, en este X, ¿no? ¿Cómo era? Twitter, este Twitter de Instagram, salió una publicación, ¿no? Salió un hilo que decía como que el colombiano por excelencia es muy diplomático, ¿no? Tenemos como esa suavidad para decir las cosas, en momentos de tensiones sabemos cómo bajar los niveles de esa tensión, y bla, 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 bla. Y yo me identifiqué y también identifiqué a mucho colombiano que me rodea que es así, ¿no? Pero bueno, es mi visión positiva, es mi visión de cómo también me ha permitido evolucionar. Y obviamente también hay gente que sí está más errada, y eso es precisamente, a mí el salir de Colombia también me permitió expandirme en el sentido de ver la vida de otra manera, ver a Colombia de otra manera, ver realidades muy diferentes. A Europa la tenemos como muy sobrevalorada, yo diría. O sea, Yo creo que no es tanto sobrevalorada. Yo creo que Europa se divide en dos. Lo que, o sea, nuestra experiencia, o yo hablo de mi experiencia en Holanda y mi experiencia en Portugal, me ha hecho conocer dos Europas muy totalmente diferentes. Entonces, ahí es, imaginariamente, yo, desde que estoy aquí en Portugal, yo ya llevo un año y 5 meses acá, que yo me hago una línea imaginaria. Entonces, yo ya divido Europa Norte y Europa Sur.
¿Y qué pasó? Cuando yo llegué, cuando yo decidí salir de Colombia, que fue después de pandemia en el 2021, que fue a Holanda, era la primera vez como que salía literalmente a vivir, literalmente fuera del país. Yo me fui fue porque yo desde chiquita siempre tenía como mi sueño, siempre era viajar. Siempre fue viajar y conocer, y yo le decía a mi mamá, yo quiero viajar, a mi papá también, yo y mi papá lo tenía loco, que yo quería viajar, quería conocer, pero no tanto es solo el hecho de viajar y conocer, no, era conocer las culturas, vivir la cultura, porque sí, es muy lindo viajar, conocer, no sé, las arquitecturas conocidas, por ejemplo, ir a París y sí, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, a París, a Roma, sí, muy bonito, pero mi sueño no era tanto conocer las cosas, sino conocer la cultura como tal, hablar con gente que fueran de esos lugares, conocer lo que era la vida en esos países, en esas ciudades y así demás. Entonces, cuando, pues bueno, lo de pandemia, entre un momento yo de depresión porque estaba en un empleo bien remunerado, pero con situaciones muy complejas que al final empezaron a afectarme en mi vida personal. Pues yo soy esa abogada y más que todo me estaba tocando era un trabajo de psicología, que la cual no estoy preparada ni psicológicamente ni profesionalmente para afrontarlas. Entonces llegó un punto donde se me estaba viendo afectada la vida personal y bueno, busqué formas, medios hasta que pude como cumplir mi meta, que era salir del país y bueno, esa experiencia en Holanda fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia muy única. Eh, Conocí también gente maravillosa y sí, conocí colombianos, pero también conocí gente de otros lados que también eran migrantes y veía un estilo de vida, hablaba con ellos de cómo iniciaron ese proceso y comparo como la vida que ellos tenían allá en Holanda y comparo ahora la mía aquí en Portugal, cuando yo recién llegué a Portugal y me doy cuenta que, por ejemplo, Portugal es un país, como decir un país de Sudamérica, pero en Europa, ¿entiendes? Porque también se ve mucho lo que se ve en Sudamérica, falta de oportunidades, aquí el salario es el más bajo de toda Europa, son trabajos súper duros, súper fuertes. Aquí me toca hacer cosas que yo jamás en mi vida pensé hacer. En mi casa yo no lavaba un plato de comida de loza, yo no lavaba nada. Aquí me tocaba hacer limpieza, literalmente trabajé cargando y aluminio, unas cosas súper pesadas, ni fuerza tenía y aquí cogí fuerza. Me tocó trabajar con basura, porque trabajaba en una empresa en la que recoge pues las basuras de aquí en Portugal. No sé cómo es en España, pero aquí es muy parecido. En ese sentido sí me parece un poco más organizado que, por ejemplo, en Holanda, porque aquí es como un lugar exacto para usted botar la basura común y unos lugares aparte para que usted tire todo lo que es reciclable, botellas y eso. Y que la gente, eso sí, tiene súper juiciosa, o sea, con tirar eso. Entonces, claro, yo trabajaba en la parte del reciclable, pero mucha gente a veces como que comparaba basura que no era con No vayamos reciclable. para allá, no vayamos para allá, que yo soy súper gráfica y no me lo quiero imaginar. Bueno, sí, es un tema pesado. Y buen pro, bueno, y ahora mi empleo es totalmente diferente. Trabajo en un lugar con mucha asepsia, trabajo en un laboratorio, en una fábrica farmacéutica. Entonces yo estoy en el área de laboratorios, entonces claro, allá todo es súper limpio, allá tengo que mantener una cosa que parezco, a veces me siento una panadera, una cosa que es cerrada. Entonces como, bueno, pasé de lo más sucio a lo más limpio. A los extremos. Pero igual a lo que decía era que, entonces como el comienzo de un migrante, creo que comparación, por ejemplo, de Holanda, acá Portugal es mucho más, es un poco más difícil porque sí, hablando económicamente, laboralmente y también como en la sociedad como tal portuguesa. Aquí antes me parece que la cultura colombiana y en su educación y todo, estamos muy por encima literalmente de mucha gente de aquí Portugal, porque aquí la gente es súper mal educada, se quedó muy a la antigua, aquí el hombre es muy machista,
exageradamente machista, pero es machista en el sentido de que sí, la mujer tiene que hacer todo en la casa, pero eso también tiene que trabajar porque es que si no trabaja aquí nadie come. O sea, una persona Doble que está carga. claro, que es que igual, es que aquí es el salario más bajo de toda Europa y la vida aquí es el mismo valor, puede ser hasta un poquito más costoso que España. Sí, aquí puede ser muy económico salir a un restaurante, pero con tu salario no te da para ir a un restaurante. Si, por ejemplo, el mínimo son 840, pero pagas de renta, por ejemplo, 630, 700 euros, o sea, no te da. Fuera eso, como el transporte público. O sea, yo comparo eso así con Medellín. En Medellín el transporte público es súper bueno, el metro de Medellín es una maravilla. Pueden decir que sí, que es que Medellín es pequeño, pero a pesar de que es pequeño, es grande y el metro como que todo lo vuelve aún más fácil de llevar, lo vuelve todo como mucho, es un transporte muy útil, la verdad. Aquí, por ejemplo, apenas están haciendo como un tipo de metro, pero parece más es como el Transmilenio a Bogotá, algo así. Ay, lo que están haciendo aquí en Coimbra, pero aquí es súper malo el transporte. Cada rato no hay buses, los buses salieron a paro, el tema del tren o de los trenes, aquí se le llama convoyos. Entonces, el convoyo aquí es súper complejo porque tampoco es que trabajen siempre. Cada rato están en paro o grave, como le dicen aquí, graves y demás. Y además de eso es muy costoso. Por ejemplo, un tiquete de aquí de Coimbra a Lisboa son 2 horas en carro, en convoy yo creo que es como 1 hora y 40 más o menos. Y literalmente te cuesta un tiquete casi 40 euros, mientras que en carro propio los peajes te cobra, apenas son como 5 o 6 euros en peajes. Y por ejemplo, mi carro es muy económico, entonces en gasolina yo no me gasto ni 60 euros y regreso. Entonces, y en acomodar un carro, entonces el tema del transporte público aquí es muy complejo, es bastante atrasado. O sea, hablo de Coimbra, porque lógicamente ciudades pues como Porto, Lisboa, están más adelantados, allá sí se les ve como más como la infraestructura, lo que ya han invertido, pero son ciudades que están muy sobrepobladas, no hay vivienda, el tema de vivienda está, creo que es en toda Europa súper difícil conseguir, así sea un cuarto, fuera de eso, el salario sigue siendo muy bajo y la renta súper cara, pues mira que Lisboa es la segunda ciudad de la renta más cara de toda Europa. Para tener el salario mínimo más bajo de toda Europa, entonces es como, pues como que aquí la vida es así, el costo de vida es así, pero el salario está pues muy debajo, entonces es cuando yo digo como que sí es muy parecido el tema aquí en muchas cosas en Portugal a lo que veíamos en Colombia, que mucha gente dice lo mismo, o sea, el salario mínimo no alcanza para nada porque todo es costosísimo. Y algo que uno debe ver es por qué la gente casi no migra para Portugal, porque la gente prefiere ir a España, Australia, Canadá. Y cuando ya vives como la experiencia, si te das cuenta el por qué, sí, porque literalmente migrar para acá no, si tú lo que piensas es solo en dinero, no es rentable. Bueno, ese es otro imaginario que también tenemos cuando migramos. Menos mal, yo tampoco migré por dinero. Yo migré pues pensando, literal, primero pensaba era como buscar nuevas oportunidades, ¿cierto? Cómo abrir también otras puertas, tocar otros lugares. Y segundo, pensando también en la legalidad, porque si ser migrante ilegal nunca ha pasado por mi mente, nunca ha sido de mis objetivos, soy muy miedosa, entonces yo decía, ser ilegal, no. Y pues sé que en España el tema de pues conseguir residencia es un poco complejo, es difícil. Lo intenté mucho en Holanda y también fue casi imposible, fue súper complejo. Y bueno, en ese momento ya aquí ya no existe, pero antes había algo que se llama manifestación de intereses y era una forma en que usted puede venir como turista. Acabas aquí algo que se llama el NIF, que es el número tributario, y el NIS, que es el número de seguridad social. Con esos dos números podías conseguir un empleo en cualquier parte y te daban un contrato de trabajo.
y con ese contrato de trabajo hacías algo en una página en especial y pues, sacabas una manifestación de intereses, que era tu forma de manifestar tu interés de quedarte en Portugal viviendo y trabajando y ya empezabas el trámite. Entonces, por ejemplo, yo aproveché esa oportunidad y muchos colombianos, porque cuando yo llegué no había tantos colombianos a una cantidad impresionante que hay aquí. O sea, ahora es impresionante la cantidad de colombianos que hay, es una comunidad muy grande. Por ejemplo, aquí en Coimbra es gigante la comunidad de colombianos, que hay, todos están es por manifestación de intereses. Hasta hace poco tuvieron la cita las personas, las últimas personas que alcanzaron a conseguir la manifestación, tuvieron la cita para la residencia y ya todo el mundo estamos en espera de que en cualquier momento nos pueda llegar ya la residencia, como le dicen aquí, el cartón de residencia nos puede llegar, porque ya no llegas aquí a la casa, entonces ya es cuestión de respirar, tener paciencia y con calma hasta cuando aguantemos. Ok. Entonces, si tú pudieras describir tu experiencia migratoria en una frase, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Difícil, pero si ponemos perspectiva, ¿cuál experiencia? ¿La primera o la segunda? Porque la primera yo la puedo poner como encuentro. Ujú. ¿Por qué? Porque para mí fue un encuentro conmigo misma esa primera experiencia en Holanda. Fue una experiencia que me ayudó a crecer como persona, me enseñó, me mostró una cara de mí que yo no sabía, porque tú conociste mi familia es una persona, son personas muy abiertas, son muy extrovertidos, pero conmigo es un tema totalmente diferente y a mí siempre me tuvieron como en una cajita de cristal y siempre me sobreprotegieron mucho, en especial mi papá. Entonces, por ejemplo, yo no podía ir a una tienda sola, yo no podía ir a ninguna parte sola porque mi papá era súper preocupado. Entonces yo me creé en esa zona de confort de que yo siempre tenía alguien al lado ahí que me acompañaba. Entonces si yo quería, por ejemplo, cuando se salía con mis amigos, yo le decía, papá, papá me lleva, papá me recoge, tal cosa. Entonces siempre fue como una sobreprotección. Entonces cuando, claro, cuando yo me fui para Holanda, empezando que cuando yo inicié el proceso, yo no le conté nada a mi papá. Le hice todas escondidas porque yo sabía que mi papá iba a decir no. Entonces, yo hablé con mi mamá, yo le dije, mamá, yo empecé este proceso, yo me quiero ir. Y mi mamá me dijo como, yo no quiero, porque pues yo no soy muy social, no soy de muchas amigas, pero mi mamá siempre fue como mi amiga. Yo me decía como, ay, Jennifer, usted se va, va a quedar sola, pero hágale, que yo la apoyo en lo que usted diga. Y empezamos todo este proceso. Cuando yo ya conseguí papeles, yo tenía todo, ahí yo le dije a mi papá, papá, yo me voy para Holanda. Y bueno, mi papá, cuando me acompañó a comprar la ropa, ya lo último que me faltaba para irme, me faltaban como una semana, a mi papá le dio un preinfarto. ¡Ah! Sí, mi papá estuvo hospitalizado. Yo pensé hasta cancelar el viaje porque me sentí muy culpable. Y yo como, ay, Marina Pante, no, yo no me voy, pero no me muera. Al fin y al cabo, bueno, viajé y la verdad fue yo creo que ha sido la mejor experiencia que yo he tenido en mi vida ese año en Holanda. No, yo creo que fue como un conjunto de todo. Primero con la familia con que estaba, que los adoro, con mi niña, las personas que conocí, el ambiente, también como el país en sí me parece que es un país muy hermoso, que tuve la oportunidad también de recorrer muchas ciudades y hacer muchos sueños realidad. Y fue también bonito porque, claro, para mí entonces fue salir como de esa cajita y ya defenderme sola. Primero tampoco estaba muy bien en el inglés, entonces como, bueno, hacerme entender. Sí me perdí una vez en el metro, que estaba en tu casa y cogí la ruta que no era. También fue bonito ver que no me dejé llevar mucho como o sea, de reconocer que literalmente sí era como siempre he sido, que simplemente sí no tomo licor, porque literal no me gusta,
De eso sí nunca me dejé influenciar, no dejé de ser esa parte que soy yo así de, sí, me gusta mucho bailar, me encantan las fiestas, pero no me gusta el licor, no me gusta lo que es el vicio. Entonces fue, parece, digo, como encuentro, porque fue un encuentro más conmigo misma, de diferenciarme y saber qué me gusta, qué no me gusta, quién soy, quién no soy, en un ambiente fuera de mi familia. O sea, de que literalmente como era con ellos, también soy sin ellos. Y fue bonito ver que uno, porque conozco muchas personas que son una, personas con los amigos y otras con la familia, darme cuenta que literalmente yo no tengo que estar con ellos al lado. Primero para sobrevivir, para vivir, y segundo, para saber quién soy, fue también un cuento bonito. Y esta segunda experiencia migratoria, si la defino con una palabra, no sé, Bueno, tenacidad, porque ha sido un tema muy difícil, literalmente, ha sido, yo creo que es complejo, porque cuando yo me vine para Portugal, yo no conocía a nadie, yo no tenía dónde dormir, yo no tenía dónde llegar, no conocía el idioma, porque en Porto fue más fácil, claro, tenía un hotel por 3 días, allá todo el mundo habla inglés, entonces fue súper complicado, fue súper fácil, fue muy fácil. Pero cuando yo ya llegué a Coimbra, yo me llegué a un pueblo que se llama Cantañede. Si aquí eso, si aquí no se ve gente, allá no se ve un alma. Y claro, nosotros habíamos mandado a mi hermano, yo migré con mi hermano, entonces habíamos mandado desde Colombia, es que supuestamente un dinero para una renta de un apartamento, por eso llegamos a Cantañé, cuando llegamos nos robaron el dinero, no había apartamento, no había nada. Y bueno, mi papá tenía aquí un conocido, el conocido habló con él se vino con la novia, pero aquí el que trabaja en construcción, la construcción le da vivienda y le da pues como todo, entonces él vivía en una casa de la construcción aquí en Coimbra, pero pues la pareja vivía en un cuarto en Cantañede. Entonces, claro, aprovechamos pues como cosas de la vida que mi papá tenía desconocido, porque mi papá sí es como yo, mi papá no es de amigos ni de nadie, y de milagro tenía este. Entonces, claro, la novia, él habló con el señor de la casa y nos arrendó un cuarto. Entonces, menos mal, pues pudimos llegar a un cuarto, sí, a un cuarto, y ahí vivimos el primer mes. Y ahí empezó como toda esa historia, porque empezó ya a buscar, a buscar de empleo y literal, uno toca puertas y puertas y puertas y todas se cierran, todas. Usted llega a un punto que el desespero usted le gana porque claro, ya no tiene, ves que el dinero va para abajo, sin empleo. Cuando llevamos 15 días sin nada y sin nada, 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 la persona que nos ayudó a venirnos para acá, pues con los documentos del NIF, el NIS, porque cada uno no lo sabía hacer, él nos dijo como, bueno, yo no hago esto con nadie, pero ustedes me cayeron muy bien, vénganse para Braga, a mi casa, buscan aquí empleo, una casa, 3 o 4 días y ya. Pero días antes habían ido unos colombianos también que trabajaban en esta obra aquí en Coimbra, en el metro, y yo literalmente como que dije, no, si yo no me animo a hablar, nadie habla, yo ahí, venga muchachos, yo no los conozco, ustedes a mí no, pero ustedes son colombianos, ayúdenme. Mi hermana y yo estamos buscando trabajo, no hemos conseguido, ya llevamos 15 días acá. Y ellos, no, me dieron el teléfono de la empresa donde trabajar y empezaron, aquí en Portugal usted no puede ser penoso, que usted tiene que volver intenso para que le den empleo. Y literal, o sea, usted tiene que llamar todos los días, es usted el que tiene que llamar todos los días para que le den un empleo. Entonces yo me le dije a mi hermano, porque aquí no hay construcción para mujeres, o sea, eso es impensable aquí. Entonces, claro, le di a mi hermano y estando en Braga, lo llamaron a él y lo contrataron. Entonces, claro, nos devolvimos, nosotros pensando que era como en Colombia o en todas partes que si te llaman y te hacen firmar contratos porque empezas a la semana o a los 2 días o el otro día. No, empezó casi a los 25 días. Entonces, ahí empecé, digo que sí, ha sido tenacidad porque de ahí empecé yo, ya nos vinimos para acá, para Coimbra. El que contrató a mi hermano, el jefe, ha sido, o sea, literalmente en todo este camino que hemos vivido aquí en Portugal, siempre hemos tenido como angelitos. Yo creo que las oraciones de mamá y papá no quedan en vano y las hemos, yo las he notado aquí porque siempre hemos tenido personas que nos han dado la mano de una forma impensable. O sea, por ejemplo, el jefe de mi hermano, sin conocerlo, sin empezar a trabajar, fue el que nos consiguió nuestro primer apartamento aquí en Coimbra.
que porque es que no tuvimos en un parto horrible, que eso no era una forma de vivir bien. Nos trajo para acá, para Coimbra, nos prestó el dinero para pagar la renta, nos consiguió él mismo el contacto y pues, ¿qué jefe hace eso? O sea, a él no le interesa. Y ya en Catania también conocimos un par de esposos, unos viejitos que, ay, yo los adoro, son como mis abuelos aquí, mis abuelos. Y también ellos nos tratan como hijos, nos quieren demasiado, siempre son súper pendientes. Ya aquí conocimos una pareja, es el señor, los dos son venezolanos, pero los papás del señor, toda la familia es portuguesa, porque no sé si sabes, pero mucho portugués migró para Venezuela. En la época de los 70, los 80, cuando Venezuela estaba tan bien económicamente, mucho portugués migró para allá. Entonces aquí hay mucho venezolano de padres portugueses o que nacieron en Portugal, nacieron aquí en Portugal y migraron para allá. Y bueno, muchas las personas. Y este par de esposos migraron para Venezuela. Y entonces ellos dicen que ser migrante es muy difícil, que no se entiende. Y bueno, entonces yo digo que esta nacida porque sí, el principio, yo creo que no hay inicio fácil. Este ha sido un proceso muy bien complejo. Lo que te decía ahorita, la cantidad de empleos, ha sido, no ha sido por inconstancia mía, ha sido porque los ambientes laborales aquí es complejo. Porque el portugués en sí no discrimina al colombiano. Empezando lo tiene muy buen concepto, pero aquí hay mucho brasileño y la fama que nos tiene el brasileño es de, ya todos conocemos la típica seña. Entonces, claro, empiezan como eso, fuera de eso, por ejemplo, en la limpieza, yo era la más joven, pues soy la más bonita, pero mi jefe era muy celosa. Y claro, como yo no tenía carro ni nada de eso, el esposo ya era la que me transportaba y me llevaba. Y empezaron como un mal ambiente, bueno, renuncié. Y en ese tiempo también renunció mi hermano a la construcción, los dos sin empleo. Y todo ha sido un tema de eso, de no rendirse y seguir aquí luchando hasta que Dios primero nos lo permita y bueno, y el cuerpo también aguante, porque sí, creo que el desgaste de emigrar no es tanto el empleo, sino yo creo que el desgaste mental, de usted empezar a pensar muchas cosas, en especial cuando ve fotos de tu familia reunida, tú lejos, empezar a cuestionarte de que si vale la pena la soledad, si vale la pena el esfuerzo físico, mental que haces todos los días. También yo digo que lo que es la alimentación influye mucho, pues en mi caso influye demasiado, porque yo en Colombia era una gordita feliz. Ahora me quedan haciendo mis cachetes, ahora soy una plaquita no tan feliz, más bien una plaquita luchadora. Entonces, mi Pero sí, yo creo que ese tema alimenticio, yo creo que es muy complejo porque yo creo que cada vez que yo como una comida pienso en mi cama, en mi casa. Y pienso mucho como, ay, esto no sabe a mi casa, esto no sabe igual. Así sea un pedazo de carne, no tiene el mismo sabor. Entonces, todos los días esa lucha mental de que si tomé la decisión correcta, no tomé la decisión correcta, si vale la pena tanto desgaste o no vale la pena. Yo creo que eso ha sido como lo más difícil de todo. Ay, te entiendo, te entiendo. Mi paso por aquí, España, no, tampoco ha sido como tan color de rosas. Y mm, comienzo a replantearme muchas cosas también, porque yo digo, ay, yo tampoco estaba tan mal en Colombia. De pronto, no me arrepiento de nada, porque también he crecido un montón y creo que cada día soy mejor persona de lo que era antes. Pero aquí donde me ves, tampoco es que no la estoy pasando lo mejor posible, o sea, no es que esté súper bien, pero al fin y al cabo nacimos con esa tenacidad y esa persistencia, esa resiliencia que por eso me la tatué. Y no, no me voy a rendir, no me voy a rendir. El día que yo me devuelva a Colombia es por decisión, porque quiero hacer un futuro allá, porque quiero empoderar a mi gente, porque bla, bla, bla. Pero claro, hay puntos de quiebre muy difíciles cuando dices,
Me ha costado porque tú sabes que yo soy muy tierna, soy de contacto y yo me rodeo con mucha gente fría, pero yo digo, ¿para qué? ¿Por qué yo no traigo eso, no? Y Porque usted es la que hace derretir el hielo. ya no quiero derretir nada. Entonces yo digo, claro, entonces llega un punto que yo digo, es que necesito un abrazo, tal, necesito un abrazo. Y digo, no, el abrazo, me tengo que autoabrazar, eh, y eso me quiebra demasiado. O que yo digo, ay, no, yo enfermarme, por favor, no, porque ¿qué me pasa un vaso de agua? ¿No? Entonces, hay un riesgo de mucha salud y eso, pues no, y los días que, justo los días que yo me enfermo, mi hermanita está acá. Entonces, la Bueno, me enfermé súper mal, mi hermanita estaba, o un amigo que me tendió la mano, pero me tendió la mano como podía, pero literalmente yo no me paraba porque estaba tan mala y no quería cocinar, y dije no. Y tú imagínate algo más tedioso, más grande, y dije, bueno, esperemos que eso nunca pase. Y después yo digo, uy, mis viejos, mis papás están envejeciendo, eh, mi sobrino, que esta es la hora que no lo conozco, mi perrito, que tiene 12 años. ¡Ay, mi pizza! yo también pienso mucho en eso, como si todo este tiempo lejos de compartir con mis papás sí vale la pena, pero yo igual creo que el hecho de volverse para Colombia no es rendirse, No. ¿sabes? Porque es que igual todo son experiencias, yo veo todo es como una experiencia. Y si tú como persona esto te ayudó a crecer, no a crecer, sino que tú sientas que no eres la misma persona, de la misma que pronto salió, a la que puede volver, creo que ya valió la pena el esfuerzo. Ujú. Entonces yo no veo como que el hecho de que yo me haya devuelto sin los objetivos que tenía principalmente, creo que no es rendirse, simplemente cambiar de objetivos, porque es que igualmente mientras el mundo va girando, nosotros giramos con él y ese giro hace que nosotros siempre estemos cambiando de perspectivas, de objetivos, y además de eso, los objetivos van cambiando a partir de que tú vas viviendo las experiencias. Entonces yo creo que cada experiencia cuenta y cada experiencia te hace ser una persona distinta. Entonces, por ejemplo, si vos tenías, por ejemplo, como primer objetivo estudiar un máster, pero por cierta o X circunstancia no pudiste, pero entre tu perspectiva ya o tu experiencia te hizo cambiar de idea y decir, no, yo quiero hacer un curso corto que me haga un arte o algo así. Mira, sigue siendo un objetivo, pero tu experiencia de vida te hace como cambiar las cosas. Entonces yo creo que devolverse a Colombia no es tanto un fracaso. Yo creo que es una experiencia más y es válido porque no sé si has visto por ahí en internet mucho lo de la escultura del migrante, que es un señor dando pasos y cada paso deja algo de él. Entonces yo creo que literal eso es la migración, es dejar algo muy esencial tuyo en tu país, en tu tierra, por venirte a mirar algo que muchas veces nunca encontramos y nos damos cuenta ya muy tarde que es que eso que estábamos buscando lo dejamos atrás. Entonces, yo creo que no es tanto, yo no lo veo tanto como rendirse, lo veo más bien es como a veces una decisión crucial y de paz mental, porque también aquí uno aprende mucho que uno como migrante deja mucho de lado la, como la paz mental, la salud mental, y literal es lo más importante que tenemos que poner atención, porque esa pensadera es lo que más nos enferma a uno. Y no le digo por mí, le digo por mucha gente que he conocido. Por ejemplo, yo tuve la suerte de que mis papás vinieron en febrero y entonces era antes de febrero, esa pensadera, ay, ¿cuándo será febrero? ¿Cuándo llegarán? Qué rico. Estuvieron aquí, vea, fue súper feliz, todo fue súper bien. Ellos se fueron, ay, Marina, creo que fue más difícil que ellos hayan ido a que yo me haya venido, porque claro, cuando yo me vine yo no tenía aquí un recuerdo de ellos, yo no tenía aquí esencia de ellos. Pero cuando ellos se fueron, claro, yo ya tenía la esencia de ellos aquí. Ah, Entonces, el vacío se sintió más grande, los silencios se sintieron más largos. eso me pasa. Entonces,
No, Eso me pues pasa mira, con, me hago los ojos. eso me pasa Has con dicho, mi hermana cuando viene. mm, He intentado que esa parte ansiosa de no pensar en lo que me va a doler cuando se vaya, pero claro, mi hermana viene, la disfruto. Ay, pero yo cuando la dejo en el aeropuerto siento que me quitan un pedazo de mí horrible. literal. Que por fin tengo a alguien que me abrace todos los días, que yo hago el desayunito, pero ella hace la comida, salimos así tomar un cafecito afuerita. Sí, esta última vez que vino tuvimos una chocaventura juntas, que fue manejar de aquí de Barcelona hasta Valencia y, y todas esas cosas. Entonces, claro, jugamos cositas que jugamos en la infancia y se me va y yo dije, ay, no, es que esto, no, 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 yo digo, parce, yo ya estoy, o sea, yo ya estoy en ese punto, a mis 32 años, casi, que yo digo, "Ay, es que ya he sacrificado tanto, he perdido mucho, que sí he crecido un montón, eh, y que yo digo, a veces digo yo a mí misma, ¿cuál es la diferencia de aquí a allá? Entonces yo puedo, por eso me tatué la palabra querer es poder. Es que lo podemos todo. Nos hemos dado cuenta que todo lo que hemos logrado, yo digo, parce, ¿cómo sobreviví al 2024? Es que, es que yo digo, wow, o sea, a mí no me faltó eh, plata para el arriendo, para el mercado, y el día que no tenía plata para el mercado salía un ángel del medio de la nada y me ayudaba, eh, y cositas así que yo digo, si yo pude aquí, puedo en cualquier lado puedo. Y yo ahora ando con un dilema que viene de toda la vida, pero hoy más que nunca, y es que, claro, eh, tengo TDAH y el TDAH trae cosas, traen efectos lo traen. Entonces, a veces siento que es más fácil decir que soy autista que decir que soy TDAH porque es que todavía lo minimizan, ¿no? Entonces yo digo, es que a mí me dificulta, no es que yo no pare bolas, yo paro muchas bolas. Literalmente es que tú me das una instrucción y al segundo se me olvida. O sea, ¿cómo le explico a esa persona que no le pasa eso, que a mí sí me pasa? Y yo no soy funcional entonces para las empresas, porque las empresas necesitan a alguien que tenga una curva de aprendizaje más rápido, que tenga, que si se le dice una, dos o tres veces ya, que no se le olvide, que bla, 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 bla. Y yo, pues, ok, tengo que meter medicina para contrarrestar. Y eso que la medicina a veces no es 100% exitosa. Entonces yo comencé a decirme, es que yo ando en un bucle, ¿no? Un bucle acá, como que consigo, me sacan, y eso emocionalmente es duro. Que te digo, todo lo que he trabajado en mi autoestima, en aceptar quién soy, en valorarme, bla, 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 hoy me dice, no, no eres menos, tienes demasiado talento, pero hay cosas que no están funcionando y hay que comenzar a pensar en otras cosas. Entonces yo dije, ok, me voy a Colombia y comienzo a hacer cosas que a mí me encanta hacer y van a salir, porque antes era como el cómo, el pinche cómo, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? No, ya a mí no me importa el cómo. O sea, después de, no, de todo lo que he hecho desde que salí de Colombia, yo digo, ¿es en serio el cómo? O sea, ¿es en serio? Lo que pasa es que yo creo que a veces tenemos más miedo de iniciar en nuestro propio país que en otros lados, pero yo creo que también es por la misma presión que nosotros nos autoimponemos, porque es que malo bien, aquí nadie te está viendo, aquí nadie te está mirando, aquí nadie te está juzgando, aquí nadie te está criticando, aquí todo el mundo es como en lo suyo y usted haga como pueda. La diferencia en nuestro país es que cada persona, cada paso que usted da, hay muchas personas mirándote, hay muchas personas que están mirando que si lo haces bien, si lo haces mal. Y eso, mal o bien, hace una carga social. O sea,
uno trata de decir mucho, no, a mí no me importa lo que digan los demás, a mí no me importa la sociedad, pero eso es mentira porque igualmente vivimos en una sociedad, entonces para nosotros igualmente así no nos quiere importar, igual sigue siendo una carga y sigue siendo una presión, porque así tú no lo quieras, no te quiere importar, igual te estás sintiendo la presión aquí en la espalda. Igual sentís el morgullo, igual sentís eso. Entonces yo creo que eso es súper difícil. Y por ejemplo en mi familia siempre ha habido un dicho que es nadie es profeta en su propia tierra. Y aunque uno no lo crea, uno a veces cuando está en su propio país, uno crea una zona de confort porque sabes que de alguna forma u otra vas a lograrlo y no vas a pasar necesidades. Pero cuando estás fuera de tu tierra, sabes que o te toca salirte conforme de tu zona de confort, te toca hacer lo que sea o vas a sufrir. Entonces yo creo que es súper diferente porque, por ejemplo, yo en Colombia nunca, y no lo quiero hablar desde el orgullo, no, no, lo quiero decir como una persona que soy profesional, como una persona que estudió, se cree que yo me hubiera puesto a hacer limpieza en Colombia. Yo creo que no, pues no lo hacía en mi casa, literalmente. Ujú, Iba yo a hacerlo como empleo. No, yo no lo hubiera hecho, mientras que aquí o me tocaba, porque no había más empleo. Entonces, mira que son realidades totalmente diferentes. Entonces, sí, yo también me he dado cuenta que si fui capaz de empezar de cero en un país donde no conocía el idioma, no conocía a nadie y que gracias a Dios nunca he pasado hambre, siempre he tenido donde vivir, sé que en Colombia también. Pero cuando vos empezás a mirar las realidades que se vive allá o tu realidad aquí es totalmente diferente, porque ahí es cuando uno se pone a pensar, sí, yo me voy para Colombia, yo hago lo que sea, pero ¿qué es lo que sea en Colombia? Volver a hacer aseo, sos capaz de volver a hacer aseo, vos sos capaz de volver por ejemplo, a trabajar en la basura, vos sos capaz otra vez de trabajar, no sé, cargando hierros, siendo que ya estás en tu país, hablas el mismo idioma, tenés cierto como nivel educativo que puedes aspirar a otras cosas, estás dispuesta a empezar desde tan abajo. Entonces ahí es cuando empieza como esa pelea como, bueno, sí, no, ya, por ejemplo, en mi caso yo digo, pues como, bueno, yo ya tengo la ayuda de mis papás, entonces no tengo que empezar tan desde abajo, tengo una ayuda, entonces, ¿me entiendes? Ya empieza uno como otra vez a acomodarse, como a buscar esa acomodación, esa zona de confort, entonces eso es lo que muchas veces, por ejemplo, en mi caso, me hace replantarme mucho y irme a Colombia todavía, porque si soy sincera, yo en Portugal no me voy yendo toda la vida. Es un país muy bonito, es un país hermoso, conoce. Porque también otra cosa es eso. Claro, las personas ven lo que usted publica en internet, lo que publicas en Facebook, en Instagram, un estado en WhatsApp. Entonces, claro, piensan que la vida es muy hermosa porque, claro, uno solo publica, lamentablemente uno solo publica lo bonito ujú. cuando salís de paseo, cuando conoces un lugar bonito, un día de sol, la vista bonita. Entonces, claro, publicas lo bonito, pero lo feo, lo triste, lo duro, te lo guardas para ti mismo. Entonces, claro, cuando vos hablas con las personas, empiezan como, ah, pues que estás ganando en euros, es que estás trabajando, es que estás viendo allá, pero, pero la realidad es otra. Sí, como yo le digo a todo el mundo, yo gano en euros, pero yo gasto en euros, porque sí, mi renta es en euros, mi renta no es en pesos colombianos, los servicios son en euros, no son en pesos, no sé, la comida, todo lo demás es en euros, o sea, yo como, como gano, gasto. Y muchas veces hasta los gastos son un poco más, porque claro, yo, por ejemplo, para venirme para acá con mi hermano, tuvimos que hacer un préstamo, entonces hay que mandar dinero para Colombia a pagar el préstamo, más lo que usted aquí gasta en tus cosas básicas, porque, por ejemplo, yo soy una persona que yo ni queda me doy gusto, tal, ya, yo no puedo, yo no salgo a comer, yo no soy capaz de, porque claro, es que nos ponemos a ver como la base salarial con los gastos no dan. Y esa es como la parte que nadie ve, esa es la parte que uno no publica, porque claro, es que son tus problemas, son tus gastos y no tienes por qué estarlo como divulgando. Y esa es la parte que las otras personas que están lamentablemente en Colombia no ven. Y yo le decía mucho a mi mamá, antes de que yo viajara, antes de todo eso, yo siempre le decía, mamá, ¿por qué la gente piensa que el que migra es rico, se vuelve rico?
no es así. Te me decían, pero es que cuando, claro, antiguamente el que vivía en Estados Unidos llegaba a Colombia, llegaba lleno de ropa y regalaba, pero yo creo que ahora la realidad es totalmente diferente y las economías han decaído. Claro, Entonces, todo está loco. Estaba escuchando un podcast de personas, bueno, de Australia. Australia venía como 30 años en esa economía así súper lineal que nada pasada y a, a raíz de que muchas cosas han pasado, claro, ya todo subió, ¿no? La renta, los víveres, bla, bla, todo subió. Entonces es como, es que ya no se salva nadie, ¿no? Ahora es complicado. Y es irónico porque de hecho alguien lo decía de que este momento que estamos viviendo es el más rico de todos. O sea, tenemos alcance de muchas cosas, bla, 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 pero a la vez es el más escaso también, porque, por ejemplo, es muy cierto que a nuestra edad, ya nuestros papás tenían esto y esto. Pongámonos a mirar nosotras. Mi computadorcito es mi activo único. Ay, ya mi mi colchón, celular, mi mi celular. cama, también es mi activo. Entonces digo, "Nah, no pasa nada, no pasa nada, yo estoy bien porque mi activo son mis experiencias, ¿no? Ya mi activo, mamá me dice todo el tiempo, yo quisiera morirme y verla a usted con su casa propia, y yo, ma, o sea, ahorita no, o sea, es que ahorita yo no pienso en una casa, yo ahorita pienso en experiencias que me llenen, ¿no? Entonces, ahorita en mayo me voy para mayo, ahorita bueno, en el otro mes me voy para tal lugar y eso a mí me llena muchísimo más que yo la cuota para el apartamento. No sé, para mí puede ser porque yo nunca, o sea, yo nunca he tenido casa propia, ni siquiera por medio de mis papás. El día que yo me fui de la casa, esa casa siguió siendo de arriendo, ¿no? Y claro, entonces no tengo ese apego a un lugar, a un espacio, pero sí quiero recorrer el mundo, sí quiero, porque claro, eso a mí me nutre. Entonces es como que, pero ya mi TH no me hace acordar porque llegué acá. No, pero no, yo creo que cada persona es diferente. Por ejemplo, yo soy una persona que sí, me gusta viajar, me gusta conocer, amo recorrer el mundo, amo poder hablar con personas que así yo no le entiendo la lengua, me encanta, me fascina hablar así, pero también soy una persona que pienso mucho en mi vejez. Ah, Y pienso es, yo no me puedo quedar toda la vida recorriendo el mundo y de experiencias porque igual me estoy volviendo más vieja, menos productiva para una empresa. Entonces, ahí es cuando yo empiezo, ¿y yo qué hago más adelante? Entonces, por ejemplo, uno de mis objetivos y lo que yo tengo en mente, sí, a mí sí me gustaría mucho tener, aunque sea un patrimonio de cuatro paredes, de cemento. Entonces, sí, a mí sí me gustaría mucho poder tener una vivienda propia, pero yo lo pienso más que todo es en ese sentido, en que así no sea para yo vivir, al menos de que puedo rentarle y que tengo una renta, así sea para yo vivir en un cuarto, pero estoy recibiendo un activo cuando yo ya no pueda trabajar. Entonces yo no, yo, porque yo la verdad, yo adoro a mi sobrino, yo tengo un sobrino y yo lo amo, él es mi vida entera. Yo creo que lo más duro de esta experiencia, este viaje ha sido despedir, no verlo, no pasar tiempo con él, no hablar con él. Ha sido, yo creo que ha sido como la prueba más dura que he tenido. Si soy sincera, yo adoro a mis papás, los venero, pero yo creo que el amor que tengo por mi sobrino es una cosa especial. Yo creo que eso no tiene punto de comparación y eso es una de las cosas más difíciles que he tenido que vivir y es estar alejada de él tanto tiempo. Y las poquitas veces de hablar con él, él decirme como, tía Nene, ¿cuándo vienes? Tía Nene, ya pasaron un año, tía Nene, tía Nene, ya vas a cumplir 2 años. Bueno, eso se edita, por favor. Muy lo que no era. Bueno, entonces que él me dice, tía Nene, ya pasó un año, tía Nene, ya pasó 2 años, ¿cuándo vuelves? Este, y lo otro. Entonces, pero, y por él, pensando en él, a mí sí me gustaría tener mucho una vivienda.
porque sí me gustaría mucho algún día, pues, decirle a él, amor, todo lo que hice fue para comprar una casita para ti, te la regalo. No, no, no tendría problema y sería la mujer más feliz de poderla a él o que sea más adelante poder decir, ya, te puedo regalar la educación. Aunque vi un video muy interesante de una persona que decía que ahora todo ha cambiado mucho, de gente que ya no, pues las personas como de la última generación que están entre sus 15 20 años ya no quieren ir a la universidad, porque claro, normal, prefieren hacer cursos cortos que le abran la vida laboral rápido, ganan buen dinero, tienen experiencia rapidísimo y no tienen que matarse 5 años en una universidad. Entonces yo creo que también en ese sentido hasta en la educación ha evolucionado el mundo y muchas veces nos quedamos nosotros atrás y no entendemos, pero ¿por qué no en la universidad? No, a veces no es necesario. Mira, por ejemplo, ahora hacer este estudio es que Data Science, que no tienes que ir a la universidad para estudiar nada de data, nada de ciencias, no, haces un curso, te dura 6 meses, te dan un certificado y ahora usted entra en internet y la cantidad de ofertas laborales en ese campo es impresionante. Entonces, por ejemplo, yo veía en este video que la muchacha, la señora comentaba que era una niña que empezó a estudiar estas cosas desde los 15 años, a los 16 años empezó a trabajar de forma remota y tiene apenas como 18 años y tiene más experiencia laboral que una persona de 30 a 35 años. Entonces, claro, yo creo que eso también para nosotros, lo que te digo, ya a nuestra edad, no van a preferir una persona con 30 años, 32 años, que apenas puede tener que 5 o 6 años de experiencia laborales y más que nosotros migramos, entonces ya no tenemos los mismos años de experiencia, a una persona que puede tener 18 años y que está trabajando desde los 15, o sea, ya no sea 3 años de experiencia y es súper joven. Entonces, claro, cuando uno se mete a buscar empleo y dice recién graduado y con 2 años de experiencia ya no es tan descabellado. Ay, no, muy raro. Mira Bueno, que tengo que lidiar con esto every day, porque así funciona mi mente, ¿no? Pero bueno, ya, pues pasemos la página. Estábamos hablando, no sé de qué. bueno, de que todos tenemos objetivos diferentes, sueños diferentes y mi sueño, a mí sí me gustaría tener una vivienda propia. No, pues sí, por mí, porque lógicamente yo me estoy volviendo vieja y voy a llegar a un punto donde ya no voy a poder seguir trabajando. Pero también lo pienso por mi sobrino. Me encantaría poder darle a él algún día, decirle, amor, no se preocupe, que le tengo una casa, una vivienda, al menos un patrimonio. Que al menos el día que él quiera y sienta que no quiere una propiedad, que también quiere dejar para el mundo, pues que al menos diga, pues puedo vender esa casa y pagarme los tiquetes, hoteles o comprar el carro y hacer un viaje por tierra, lo que él quiera. Porque sí, creo que la juventud ha cambiado mucho y ya no piensan mucho como en ir a la universidad ni nada de eso. Yo vi un video donde una señora decía de que ahora prefieren hacer cursos cortos que le abran rápidamente las puertas laborales y es muy válido y está muy bien y creo que eso no le resta ni capacidades ni nada profesional. Creo que todo es muy, 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 muy válido y sí, pues haciendo un curso te abre las vías laborales, un buen salario, algo rentable y no matarse 5 años en una universidad, pues creo que todo es bienvenido desde que sea un bien para las personas. Bueno, eso es muy cierto. Corazón, ¿vos crees que, que emigrar para nosotros las mujeres puede ser difícil, tedioso o no? No, yo creo que no, yo creo que muchas veces es como la misma pensamiento de nosotras, que nos podemos quitar valor o cosas así, pero no, yo creo que es pues, al contrario, creo que es, y tenemos la misma igualdad que los hombres de emigrar, o sea, no le veo, la verdad no le veo ninguna prohibición que nos digas que ser mujeres no pueden salir, no, para nada. Al contrario, por ejemplo, aquí en Coimbra hay la mayoría de personas migrantes son mujeres. Entonces, mira que se habla mucho de como esa que no es complejo. Como que Mm. después de 1 año y 5 meses sigues sintiendo nostalgia por tu país.
todos los días, todos los días se extraña. Lógicamente, yo creo que por mucho que uno alegaba en su país, que uno decía que no, que tal cosa, que es que no encuentro nada, ahora uno se da cuenta que muchas veces fue que uno no tocó las puertas suficientes y que claro, todos los días se va a extrañar, todos los días se va a desear, porque lo que yo decía, yo lo comparo mucho con la comida. Porque la comida no va a saber igual, la comida no tiene la misma, no está igual de calentica, no tiene sabor a hogar y lo mismo pasa todos los días. Usted va a llegar usted va a salir y desde que uno siente el mismo idioma, por ejemplo, aquí que se habla portugués, entonces cuando sientes es buen día, obrigado. Entonces uno como, ya, no, yo quiero que me digan muchas gracias, yo quiero que me digan buenos días, mi amor. Entonces cuando todos los días se va a extrañar la casa, todos los días se va a extrañar nuestra tierra. Sí, es una de las cosas que más he luchado yo con el choque, porque aquí no me piden el favor, aquí es muy normal, no es que sea, no es que yo, no es nada personal ni nada, sino que aquí no acostumbran a pedir el favor. El muy buenos días te lo dan por si, pero si es que tienen actitud, ¿no? O me lo dicen en catalán. Hace poco escuché un neuro, bueno, un neuro algo, que decía como el idioma que uno aprendió a expresarse es el idioma que le permite a uno conectar. Entonces, como a mí me dicen buen día, no, ya lo estoy diciendo en En portugués. portugués. No me acuerdo cómo se dice acá, buen día, bueno, algo así. Ok, dice merci para las gracias. Yo no es que no lo siento. No. O sea, yo, por más de que yo quiero aprender tu idioma, es como en Holanda que era Guten Morgen. Yo decía como, es que yo no siento que estoy diciendo buenos días, pero estoy siendo chévere con los holandeses porque estoy intentando saludarlos de su idioma. O yo le decía a mi ex como, no, yo le decía a mi amor, suerte, o sea, my love. Sí, claro, es que es nuestro idioma y ese es nuestro idioma del amor también. Yo creo Pues que querer, yo le decía a él como I love you y yo no lo siento. No, yo cuando quería decir ser bonita, pero no lo sentía, entonces decía I love you. Pero yo cuando lo miraba ya con ese cariño de verdad en sus ojos, le decía te amo, mi amor. Y ahí sí lo sentía, y ahí había una Laura. Cuando yo me expresaba, pero es eso, mi vida, como que extraño esas cosas de yo ir a donde la tienda y decirle, amigo, yo aquí lo hago, no te digo que no. me No, regala. esa esencia no. Eso, sobre todo eso, no sé si a vos te pasa, pero bueno, de pronto no porque estás en ese idioma, pero aquí yo voy a una tienda, panería, whatever, y digo como, ¿me regalas? Y me miran así todo raro y se siente, no creas. En un restaurante me pasó que me decía aquí no se regala nada. Y yo, Laura, cálmate. Inhala, exhala. Tranquilo, tráigamelo que yo me encargaré de pagarlo. Pero es normal, no tiene por qué enojarse, porque es que, claro, No, es que si yo lo toman literal, no, entonces es porque es algo ya más cultural, algo más que nosotros sabemos dentro de sí que de regalar es porque van a pagar igualmente, pero para ellos es muy literal, como, claro, si vos le decís me regalas, ellos como, pero yo porque lo voy a regalar, no lo conozco, o sea, yo no lo veo como algo malo, pero lo que hablabas ahorita como del sentir las cosas, claro, es que igualmente nosotros somos más pasionales, más demostrativos. Y en cambio, la gente, uno no son fríos, lo que pasa es que a comparación de uno son un poco más distantes. Entonces, claro, para ellos decir I love you es o te quiero, te amo. Para otros no es lo mismo decir un te quiero, un te amo, porque por eso hacemos la distinción y tenemos las dos palabras. No es como aquí que, por ejemplo, uno aquí también en portugués uno dice te quiero y el quiero es te amo y te quiero. No es lo mismo. Entonces, claro, no son tan pasionales como nosotros, no le ponen como tanta pasión a las cosas. Por ejemplo, algo que a mí me ha generado mucha gracia aquí es que yo soy patoso, ay, por favor, obrigado. Entonces la gente empieza como, pero se ríe. Entonces yo digo, pero ¿por qué se ríen? Me dice, no, es que sí, o sea, ay, por favor, lo usamos, pero es que es una persona demasiado educada y usted lo dice como si fuera tan normal. Y yo, pero es que, ¿cómo no va a ser normal yo pedir un favor? O dar las gracias, que es obrigado, obrigada.
o cuando me hacen un favor a mí, ¿por qué no darlas? Entonces ellos me dicen como, sí, Jennifer, lo que pasa es que aquí no es tan normal. Y entonces ya la gente empieza como, Jennifer, ya no me diga más gracias, ya, que no sé qué, pero yo no, yo le digo a todo el mundo, pues yo no soy capaz de no hacerlo. Claro, es parte de nuestra esencia y cómo uno desligarse de esa esencia. ¿Tú crees que Jennifer ha cambiado desde que se fue de su país, desde que emigró? Demasiado, demasiado. Pues con todo decirte ahorita que mira que ya abrazo. Claro, he cambiado Cuando yo, mucho. Jennifer, ahora si me vea, cójame con una mano y con la otra y apriete. Y me mira como, eso no va a pasar. No es conmigo. Pero fue porque, no sé, creo que para mí un abrazo no es, o sea, no es solo el contacto físico, creo que también es como un intercambio de energías. Mm. Y muchas veces usted puede dar muy buenas energías, pues uno sabe que recibe la otra persona. Entonces, siempre para mí, siempre ha sido un complejo el tema de dar abrazos. Bueno, claro, he cambiado en muchos sentidos. Creo que ya antes era responsable, me volví el doble de responsable, el doble de viejita. Ahora sí soy una tía bien puesta. Aprendí a cocinar. Ay, aunque se comió mi lasaña, quedó rica mi lasaña. Pero sí, aunque también he aprendido algo y es que hay cosas de mí que no me gustan y que me di cuenta que se han potencializado aquí. En el sentido de que a veces cuando estoy muy cansada, por ejemplo, nada más ayer estaba súper cansada, me sentía muy enferma, me vuelvo una persona un poco irritable. Entonces, odio que me hablen, odio. Y eso es malo también porque yo no vivo sola, vivo con mi hermano y para él también debe ser muy incómodo que una persona llegue del trabajo y que de pronto él tenga buena actitud y yo con mi, digámoslo, no mal genio, pero sí con mi irritabilidad, de pronto le hago un ambiente malo. Entonces eso es parte de mí que sé que tengo que cambiar y no me gusta para nada. Como también reconozco el hecho de que yo a mí antes no me interesaba el dinero, para mí el dinero me valía lo mismo, si tenía o no tenía, yo era feliz. Pero ahora, claro, cuando ya tienes facturas que pagar, cuando mes a mes necesitas pagar cosas y las necesitas, empiezas a darle mucho más valor al dinero y eso es algo que tampoco me ha gustado de mí. Pero bueno, creo que todo hace parte de los procesos y es bueno reconocerse, bueno saber qué es bueno de ti y también qué es malo. Mi amor, ¿qué es lo que te sigue conectando con tu cultura? Las arepas. Ay, las arepas. Aprendí a hacer arepas y el arepa no me pueden faltar. Uy, no, no. Yo no sé yo qué haría sin el harina pan. Los Amo las arepas, sí. arepitas, pero la insípida, bueno, no. Vea, por favor, señorita. Si yo somos amigas, no partamos nuestra vez. No, Porque las arepas son intocables para mí. está bien, está bien, está bien. ¿Qué, qué te motiva a seguir adelante a pesar de las dificultades? Ay, la esperanza es lo que me motiva porque lógicamente yo vine aquí con unos planes, con unos objetivos y a medida que ha pasado el tiempo los he cambiado, la verdad. Yo venía aquí pensando en emplearme, en pagar lo que debía y poder hacer un máster y poder encontrar empleo en lo mío o algo parecido, ¿cierto? Pero si hablaste conmigo antes y hablas conmigo ahora, todo eso ha cambiado mucho. Y ya mi esperanza es simplemente poder encontrarme a mí misma. Me encantaría hacer un curso que me enseñe un arte, porque ok, un arte no es una carrera, un arte es algo necesario, algo esencial que toda persona debe saber, porque no te va a servir solo en tu tierra, te va a servir donde sea. Sabes organizar uñas, te va a servir en cualquier parte del mundo, sabes poner una inyección, te va a ayudar, o sea, esos son cosas que todo el mundo debe saber y creo que ya ahora mis objetivos han cambiado. Si tengo la oportunidad, me encantaría hacer un máster, pero si hablas conmigo ahora, mis esperanzas son otras totalmente diferentes. Entonces, sí, lo que me tiene aquí luchando, guerreando, ha sido esa esperanza de ver que también a lo que llegué, a lo que he conseguido ahora, he ido creciendo y que he estado escalando de a poquito. Entonces,
Claro, a veces yo veo como que siento que estoy en un pozo y digo, yo ya no puedo más, como que o se hunde el barco del todo o salimos a flote, pero como que estoy ahí. Pero cuando empiezas a mirar en perspectiva, con más calma, con paciencia, te das cuenta que no, que el barco ha ido subiendo y que uno ha ido subiendo y que la esperanza todavía está ahí vigente. Amor, que si pudieras volver atrás, ¿qué harías? ¿Harías algo diferente en tu proceso de migrar o tu proceso migratorio? Sí, creo que no, creo que trataría de buscar mucha más información, estudiar más sobre Portugal. Creo que me faltó investigar mucho más, me faltó conocer en realidad la realidad de Portugal, porque lo que decíamos ahorita, claro, la gente, usted ve videos y la gente habla de lo bonito. No, es que acá había mucho empleo, que es que trabajar en fábricas era lo mejor, no eran trabajos difíciles y descansaba fines de semana. Entonces, claro, te vendían eso, vos decías, no es verdad, y te da para salir a pasear, pero cuando usted viene es totalmente diferente. Trabajo en fábricas es pesado, es duro, es de hacer fuerzas, desgaste físico. Sí, descansar fines de semana, pero los fines de semana la aprovechar es para reponer fuerzas para la siguiente semana. Puedes trabajar por turnos, entonces hay semanas que trabajas de día, es chévere, sí, pero a la otra semana te toca de noche, después te toca de madrugada. Entonces, claro, te das cuenta que, claro, tienes que descansar fines de semana sí o sí para poder reponer fuerzas para la siguiente semana, porque la siguiente semana es aún más duro el empleo. Entonces creo que sí, me faltó investigar más y no dejarme seducir solo como por lo bueno que te vendían. Creo que todavía eso hubiera sido diferente. Creo que me hubiera reemplantado muy bien, hubiera venido con otro tipo de mentalidad. ¿Qué ha sido lo más valioso que has aprendido de este viaje? ¿Sabes? Creo, primero, como la unión con mi hermana. Porque si él era como, pues yo soy la única mujer, somos tres, sí, somos tres hermanos, son dos hombres y yo soy la única mujer, y francamente entre los dos hombres había como una afinidad más grande que conmigo, pero estando aquí hemos tenido una afinidad, una unión muy bonita, que eso me ha llenado mucho, y también cada persona que la vida me ha puesto en el camino aquí, porque la verdad han sido personas maravillosas, he conocido personas que no hablo de que por lo que me han ayudado, no, es porque simplemente me han acogido, me han dado amor, me han dado apoyo, siempre han tenido palabras bonitas para darme aliento. Entonces creo aquí como una red, no, yo no digo una red de apoyo, amigo, yo digo es como una familia en una línea ascendente para allá que he creado, porque muchas veces familia no es solo la sanguínea, sino también la que nosotros creamos que es sido familia y bueno, aquí he creado una familia muy bonita. Mm, qué lindo. Hay algo, ya para terminar, porque también nos quedan 5 minutos, y es que la otra vez me dije a mí misma, pues pucha, ¿será que este duelo migratorio, esta nostalgia por mi país algún día, o como digo yo colonialmente, esta tusa, se me va a quitar algún día? Eh, ¿Tú qué opinas? Que no, eso nunca se quita. Eso nunca se quita, nunca, jamás. Yo creo que, porque es que igualmente eso hace parte de nuestra personalidad, de nuestra esencia. O sea, porque cuando tú sales, a ti te preguntan, a ti no te preguntan es, fuera que te preguntan cómo te llaman, a ti no te preguntan, la pregunta que te hacen siempre es, ¿y de dónde eres? Porque claro, es que eso hace parte de ti. Entonces nosotros siempre vamos a ser colombianos y siempre, o claro, por mí, yo siempre me he sentido muy orgullosa de ser colombiana. Entonces, de parte de mi esencia, y claro que duele, esa cosa patrial, ¿sí? Pues nuestra patria, siempre, no sé si así esa palabra, pero bueno, ya la inventé. La cosa patrial siempre va a doler y siempre nos va a hacer, porque claro, eso es parte de nuestra esencia, lo que yo te digo. Y cuando vos escuchas, ay, es de Colombia, vos pensás que es lo mejor, así sea carísimo, querés comprarlo. Cuando conoces a alguien en la calle y los escuchas hablando con tu acento colombiano, ya sea el acento costeño, sea el acento rolo, el acento tolimense, el acento donde sea caleño,
te va a dar una alegría muy grande, es decir, ay, es de nuestra tierra, es mi compatriota, y así no todos sean buenos, así como te digo, no buenos en el, no malos en el sentido de que van a hacer cosas malas, no, pero que pues no te van a ayudar. Igual sentís un calorcito bonito en tu pecho cuando sentís que son colombianos también, entonces nunca dejan de doler. Ay, yo sé, me acuerdo de una vez que iba bajando las escaleras eléctricas y en la maleta de alguien, soy súper observadora, estaban los quipitos. Y yo, dije, colombiano, sí. Creo que en un segundo como que le dimos color a ese momento y fue muy lindo que digo, esto... A mí me pasó una historia igual. También estaba por aquí en un parque y sentí dos personas hablando y yo volteé y lo miré y yo, ¡ay! Colombia, ay, hablan español, esos son de Colombia. Y es que, ay, sí, por fin vemos una colombiana y fue como que, ay, me da alegría. Pero también yo creo que una de las cosas buenas de ello es uno aprender otro idioma más. O sea, ha sido chévere hablar el español, después meterle el inglés y ahora meterle el portugués. Entonces, eso hablar de entre portuñol, spanglish ha sido también chévere porque sí, aprendió, se aprendió, al menos cuando llegué, y ha sido también complejo porque muchas veces empieza la gente a pensar como, pero vos, ¿por qué le combinas el portugués al español? Si vos sos, pues vos hablas español, pero no se cae en cuenta que uno aquí habla todo el día portugués. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando yo voy a decir usted, yo digo vos, y yo soy como, ay, qué vergüenza, no, pues, es que yo me quedo portugués, ay, no, es que es todos los días vos diciendo, ay, vos, Total. Yo hasta el día que en mi trabajo no me dijeron como que comenzaban a saludarme con otros idiomas, yo no caía en cuenta que yo hablaba Spanish, porque yo decía como, ya you know, eh, cosas así ya no digo como sí, sino right, o cosas así. Yo digo, whatever. ah, cuenta que yo hablaba Spanish, de aquí en Sí, a mí me pasa mucho. Por ejemplo, cuando yo llevo mucho tiempo hablando portugués y tengo que cambiar el español, combino es con inglés, español y portugués. Entonces, por ejemplo, mi hermano muchas veces como, Jennifer, pero venga, espere, ¿por qué está tan mal? ¿Por qué me está metiendo el inglés? ¿O por qué me estás metiendo el portugués? Y yo, ¿sabes? Muchas veces uno no cae en cuenta, el cerebro como que ya trabaja diferente. Entonces, por ejemplo, en el trabajo me pasa, o cuando quiero hablar en portugués y no encuentro la palabra, no sé por qué termino hablando en inglés, como que mi cerebro piensa que, claro, si no me entienden en español van a entender inglés. Y yo soy como, ay, no, qué pena, discúlpeme. Bueno, mi vida, mil gracias por este tiempo. Creo que somos dos chicas colombianas, caleña, paisa, que seguimos teniendo esa nostalgia, pero también no nos arrepentimos de este viaje porque también ha hecho de las mujeres que somos ahora y que posiblemente regresemos a Colombia siendo muchísimo mejor de como nos fuimos y eso es como lo que nos queda. Eso es lo que tú dijiste en un momento. Espero que lo hayas dicho cuando grabé, eh, de que, de que todo valió la pena, todo valió la pena, porque es que ya somos otros seres humanos muy diferentes y que la vida nos ha retado a hacer de otra manera que lo necesitábamos, aunque no hubiésemos querido. Entonces, nada, mi vida, gracias por salir de tu zona de confort, como decías tú, ponerte en cámara y tener esta charla tan buena. Aquí nos podemos quedar charlando toda la vida, usted y yo, pero bueno, la vida continúa. Toda la vida no puede. No, muchas gracias, Ponte Laura, en por la contacto conmigo y por ser invitación. parte de este proyecto y que los que nos escuchen se empoderen un poquito más con cada charla que comparto en este podcast, como hoy.